Por un momento pensemos en qué situación de estrés extrema hemos estado envueltos dentro del trabajo y como líder qué solución le hemos dado para mejorar el ambiente laboral. El estrés, desde su concepción etimológica, sacada primero del francés y luego del inglés, significaría estrechez, opresión, sentirse oprimido. Sin embargo, cuando lo llevamos al ámbito laboral, al ámbito educativo, administrativo, organizacional en general, se puede añadir un elemento más a estas definiciones, un concepto más apropiado al que llamaremos tensión. Y la tensión en términos de física, por ejemplo, es aplicada a todos los objetos que están en contacto entre sí. Por lo tanto, la tensión es la fuerza ejercida por una fuerza de tracción, jalar. Entre más jaloneos y fuerza de tracción exista, mayor será la tensión. En este ámbito se debe tener la idea de que tiene que ver con un sistema de creencias con la seguridad, tolerancia y la capacidad de disfrutar. Laboralmente, en nuestra cultura, la ideología que permea en México, pues no sabemos decir que no. Nos llenamos de trabajo, hay tensión, cada uno va hacia su lado, existen jaloneos y fuerza de tracción. Para evitar esto, necesitamos responder unas cuantas preguntas. ¿Están bien descritos tus perfiles? ¿Tienen sus manuales de uso un buen equipo? Querer tener a alguien bajo presión y tensión absoluta durante 8 o más horas diarias, 5, 6 o 7 días a la semana, es como creer que se tiene un robot, que no va al baño, que no come, que no protesta, que no me lleva a la contraria. Pues, al parecer, podríamos empezar a decir que ese pensamiento empieza a ser retrógrada. El buen trabajador es el que llega muy temprano y se va muy noche. Continuamos con esta ideología mexicana. Hoy en día deberíamos estar hablando de un trabajo inteligente. Tenemos que cambiar la visión que se tiene con respecto a lo laboral, pero sobre todo con respecto a lo humano y la dignidad de este dentro de lo laboral. La mejor manera de hacerlo, pues lo veremos un poco más adelante, es con un buen liderazgo. Esto implica conocer los límites y fortalezas, habilidades interpersonales fuertes. Si se coloca una vara muy alta que nunca vamos a alcanzar, estaremos exigiéndonos continuamente una serie de condiciones que nos llevarán a metas, sí, pero metas inalcanzables. Es aquí en donde se puede empezar a pensar en un nuevo modo de ser y de hacer, que nos lleve por caminos quizá complicados, quizá desgastantes en un principio, pero que al final darán resultados que facilitarán de una manera mucho más eficiente el trabajo en una organización, cualquiera que sea esta y cualquier tipo de organización que sea. El estrés laboral es un problema serio, pero es un problema tratable y como cualquier enfermedad es mejor prevenir. Pero si lo vemos como síntoma, el estrés laboral pues nos está diciendo que algo, lo que sea, no anda bien en la organización y ese algo necesita ser tratado. Un síntoma es un representante de la realidad de que hay una falla en una persona o en un algo. Según Lacan, un síntoma es una falta, algo que nos hace falta y por lo tanto deseamos llenar esa falta. Cuando lo hacemos mal, la llenamos con más estrés, porque el estrés siempre va a atraer más estrés, por lo cual es necesario tratar el problema de raíz a partir de una cultura organizacional que pueda tener una empresa, es decir, saber qué es lo que deseamos ser y lo que deseamos hacer. Conocerse, saber sus alcances y límites, saber acerca de sus faltas, lacanianas obviamente, sus fallas y romper con ellas, tratarlas a partir de una toma de conciencia de las personas que están a cargo, los líderes. Es entonces necesario un líder en la práctica organizacional. Les da saber y ser a los empleados, a los subordinados, a los humanos, su tecné y su arete. Ello para poder inculcar, influir en los seguidores, en los humanos de las nuevas generaciones, una ideología, una cultura y una formación que hagan de ellos mejores personas. Cuando el significado, la nueva fisis no está bien planteada, no hay suficientes recursos ni adiestramiento, educación y o formación para con el empleado por parte de los líderes. Surge una respuesta fisiológica en mi ser, también una respuesta psicológica, al que, como humanos que somos, nos intentamos adaptar, ajustarnos, pero cuando es demasiado, hay un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia organización, y por lo tanto se registra un malestar. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez. El día de hoy estaremos hablando del estrés laboral y elementos comunicativos que pueden ayudarnos a disminuirlo y, ¿por qué no?, intentar sobrellevarlo. Todo esto desde la perspectiva filosófica y pedagógica. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para que después, por su parte, ustedes puedan profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like
y suscribirse. Sin más preámbulos, pues vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. Entre las principales causas del estrés laboral, los estresores, hay grandes apartados a saber. Primero, estresores psicosociales y segundo, estresores biogenéticos. Solo vamos a concentrarnos en los primeros, que son las percepciones, experiencias y expectativas, usos, hábitos, costumbres, necesidades, deseos, habilidades y destrezas del trabajador con respecto a su desarrollo personal y relaciones humanas. Podríamos resumirlos en la situación del ambiente laboral, la satisfacción laboral, características generales y personales del trabajador, el clima organizacional, metodologías de trabajo y la calidad de las relaciones humanas. Es decir, si tengo un trabajo con alto grado de dificultad que me demande mucha atención, si hay funciones contradictorias que vienen de mis superiores, si mi creatividad e iniciativas están siendo restringidas, si requiero de gran responsabilidad y además pues añado un liderazgo inadecuado, una mala utilización de las habilidades de mi trabajador, inadecuada delegación de responsabilidades, manipulación del trabajador y motivación deficiente, así como falta de reconocimiento de logros y desempeño, como desinformaciones, rumores, conflictos de autoridad, una deficiente planificación, pues no estaremos teniendo una buena organización y esta irá en declive hasta en el mejor de los casos, pues su desaparición. En el peor de ellos, la desesperación y problemas sociales y de salud de los empleados. El estrés laboral, decíamos, es tensión, una relación de fuerzas en la que cada una de ellas jala hacia lados contrarios. No podemos llegar a ningún lado con ese tipo de trabajo. Quedamos en un punto muerto, o somos obligados a ir hacia algún lado al que probablemente no queremos ir, o no nos han mostrado el buen líder que es el mejor camino para seguir, o por lo tanto, caemos en conflicto. Una primera acción para lograr evitar el conflicto o en el peor de los casos salir sería una buena comunicación. Simplemente transmitir información y significado, como dice Luisier. Simplemente es un decir porque la verdadera comunicación solo se presenta cuando todas las partes entienden el mensaje. La información va en términos, códigos y formas apropiadas y que todos, una vez más, lo veamos desde la misma perspectiva, entendiendo su significado global, pero también local. El que da la empresa, la institución, la organización en sí misma. Es un dar instrucciones de manera efectiva, enviar mensajes con asertividad, un lenguaje apropiado para el público meta, así como la situación y a través de qué medios. Una segunda acción importantísima es saber si realmente ese mensaje ha llegado, revisar la comprensión del receptor, obtener un compromiso por parte del seguidor y hacer un seguimiento específico por determinado tiempo hasta que veamos que todo, la información y el significado han sido bien entendidos. Finalmente, una retroalimentación adecuada. Como líderes, no sabremos con exactitud medible, por lo tanto configurable y mejorable, si todo ha quedado en orden hasta que obtengamos una retroalimentación. Una vez que se transmitió el mensaje, una vez que se dio y se revisó la comprensión del receptor que se logra con base en el ejemplo del líder, estamos como líderes a la espera de retroalimentación. Pero esta es o debería ser bilateral. El líder no solo debe de dar y dar, también debe estar dispuesto a recibir la retroalimentación y utilizarla a su favor para el mejoramiento de la empresa. Y aún más importante, el mejoramiento de la persona es identificar si los objetivos se cumplen, dice Luisier. Todo esto, en resumen, no es otra cosa más que desarrollar una relación laboral de respaldo, elogiar y reconocer, evitar la culpa y la vergüenza, enfocarse en el comportamiento, no en la persona, hacer que los empleados evalúen su propio desempeño, dar retroalimentación específica, descriptiva, oportuna y flexible, hacer coaching, ¿por qué no? Brindar modelado, formación y capacitación y que la crítica sea firme, pero no destructiva, no invasiva, objetiva. Es como diría Pfeiffer, una forma de control organizacional. Forma individualidades, subjetividades que si bien cada una de ellas se completa por sí misma, necesita de más personas, más individuos, más subjetividades, que nos da un vivir en sociedad, comunidad y organización, obviamente. Somos animales políticos según Aristóteles, pues como tal, tenemos la necesidad de vivir organizados, con valores, normas, reglas, estatutos, entre muchísimas otras cosas más. Aquí es donde entra el proceso nodal de la organización. Todo esto afecta seriamente a los empleados en una organización, los fines de la institución, sus miras, sus objetivos, misiones y visiones deben coincidir con la estrategia de la institución.
El qué hacer o no depende de ellos y para fortalecer el desempeño en una organización debe de armarse un serio clima institucional, organizacional y de trabajo que apoye a ello. Esto quiere decir que si la empresa promueve por sí misma con sus directivos, con los que se encuentra a la cabeza de ella, con los líderes, respeto por el individuo, oportunidades de crecimiento personal y laboral, asumir responsabilidades, trabajo en equipo, la sensación de pertenecer a una familia, a un nosotros, ciertas libertades, reglas y estatutos entendibles y asequibles, podrá institucionalizarse correctamente. Como lo menciona Robbins, tener una personalidad propia, adquirir vida propia, inmortalidad y pasarlo directamente a sus empleados con el ejemplo. ¿Cuál sería el modelo más viable para los modelos organizacionales del siglo XXI? La vida actual no solo requiere de una explicación filosófica que dé cuenta de su ontología en este mundo, en este país, requiere también de una educación que esté presente en todos los ámbitos. Si no le quieren llamar filosofía porque ese concepto espanta a muchas personas, llamémosle pensamiento crítico. Un pensamiento que pueda acelerar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que permita al empleado, al seguidor, en un momento dado, ya no depender del líder, puesto que ya ha aprendido. Finalmente, comenta Robbins, tener una cultura organizacional en la institución educativa, en la empresa o donde se labore, mejorará los resultados. Innovación, correr riesgos, minuciosidad, orientarse a los resultados, a las personas, a los equipos. Tener agresividad o no, estabilidad o no, dependiendo de la situación, son la principal herramienta para poder ser mejores y lograr un verdadero cambio. Tener mejores empleados y poder ejercer eficazmente cualquier profesión. De lo contrario, si nos basamos en contratar individuos cuyos valores no concuerden con los de la empresa, llevará a que los empleados no se sientan motivados ni comprometidos y en cambio estén insatisfechos con su trabajo y por lo tanto haya estrés. Todo esto es inteligencia emocional, es información y significados, es la nueva physis de la que se hablaba al principio, una capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás, como dice Cortese. El esfuerzo es duro y complicado, pero si una organización deja de tener correspondencia en su entorno laboral, no podrá seguir viviendo. El cambio es posible, sí, pero con compromiso por parte de todos. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero y haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis.